Masejet Babakama, Daf Samech Amud Aleph 60a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Hasholeach et habeira biad cheresh shote vekatan, patur bedine adam vechayav bedine shamayim. Shalach biad pikeach, apikeach chayav. Nos dice la Mishnah en esta primera parte lo siguiente: una persona que tiene un fuego y le pasa el fuego a manos de un jeresh sordomudo, shote, una persona que tiene un trastorno mental, o katan, un menor. El común denominador de esas tres personas es que no son competentes mentalmente, por ende no son responsables. Y una de estas tres personas, cuando tienen el fuego, van e incendian la propiedad de una persona. Dice la Mishnah: el que pasó el fuego al Jeresh Shote Bekatán está exento de pagar por el daño final que se causó, pero exento Bedine Adam, únicamente en los tribunales terrenales, o sea que los tribunales terrenales no lo pueden obligar a pagar, pero Bedine Shamayim, según el tribunal celestial, sí tiene que pagar porque al fin y al cabo él lo causó. Así nos enseña la Mishnah. Sin embargo, si una persona le pasó el fuego a manos de una persona pikeach, ¿qué significa pikeach? Sabia, o sea, una persona competente mentalmente, y esa persona fue y causó un daño, en este caso, ¿quién es el responsable de pagar por el daño? Ya sea Bedine Adam y Bedine Shamayim, el pikeach. ¿Por qué? Porque a pesar que el otro fue el que te dio el fuego, pero tú eres responsable, entonces tú ¿por qué fuiste a quemar? Entonces el que fue y quemó, el pikeach es el que va a estar hayab. Sigue diciendo la Mishnah: Echad evi et ha'ur, ve'echad evi et ha'etzim, hamevi et ha'etzim hayab. Echad evi et ha'etzim, ve'echad evi et ha'ur, hamevi et ha'ur hayab. Ba acher veliba, melabe hayab. Lipta ruach, kulam peturim. La Mishnah en esta segunda parte nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si una persona, pongamos el nombre de las personas para que sea más fácil, Reubén viene y trae un fuego, y viene después un segundo y lo coloca en el piso, después viene un segundo, pongámosle Shimón, y él le echa al fuego ¿qué? Maderas, ¿sí? Y a través de que le puso maderas, pues el fuego se hizo más grande y empezó a dañar. ¿Quién es el responsable aquí? El segundo que trajo ¿qué? Las maderas. Sin embargo, en un caso al revés, que el primero trajo las maderas y el segundo fue el que puso el fuego en las maderas, en este caso, ¿quién es el responsable? El segundo, que es el que trajo el fuego. Sigue diciendo la Mishnah: ¿qué pasa si uno trajo maderas o trajo fuego y después vino una segunda persona, una tercera persona, un Leví, por decir, llamado Leví, y avivó el fuego? ¿Sí? Él avivó el fuego, estaba como que tranquilito el fuego y él lo avivó. ¿Quién es el responsable? El que lo avivó. Por otro lado, culmina la Mishnah diciéndonos: ¿qué pasa si él no avivó el fuego, sino el viento vino y avivó el fuego? ¿Sí? O sea, que no lo hizo una persona. En este caso, todos están exentos. ¿Por qué? Porque el daño se hizo por el viento. Y eso obviamente lo vamos a ver en la Gemara con más detalles. Dice la Gemara: Amar Resh Lakish mishme de Hizkiah, lo shanu ela shemasar lo gajelet veliba, aval masar lo shalevet chayav, ma itama ma'asav kagarmu lo. Rabbi Yohanan amar afilu masar lo shalevet patur, ma itama tzevatan de jeresh garma lo, velo michayev ad sheimsor lo gavza silta shraga de auvadai ma'asedi de garmu. La Gemara trae un machloket respecto al primer caso de la Mishnah. ¿Cuál es el primer caso? Repitamos el primer caso. Cuando una persona, pongamos el nombre Reubén, tiene fuego en su mano y le pasa el fuego ¿a quién? A una persona no competente, un Jeresh Shote o Katán. Y esa persona no competente, Jeresh Shote o Katán, viene e incendia la propiedad de otra persona. Nos dice la Mishnah sobre este caso: en este caso está exento de pagar por el daño causado, pero nada más Bedine Adam, o sea, no lo podemos obligar en los tribunales terrenales, pero Bedine Shamayim sí tiene que pagar. Viene Resh Lakish y nos dice: todo lo que está escrito aquí, que está Patur Bedine Adam por lo menos, ¿sí? Es únicamente, dice Resh Lakish, nombre de Hizkiah, es únicamente cuando Reubén le dio a una de estas personas no competentes mentalmente, al Jeresh Shote o Katán, le dio un carbón, ¿sí? Medio apagadito, y el Jeresh Shote o Katán vinieron y lo avivaron, se dice, lo avivaron, ¿sí? Ahí es que está exento Reubén, porque al fin y al cabo le dio ¿qué? Le dio algo que de por sí no podía causar un daño. Entonces sí, porque estaba el carbón medio apagadito. Ahí es cuando está exento Bedine Adam. Pero, si le dio un fuego, no un carbón apagadito, sino el fuego, la llama, si se la dio así, en ese caso, dice Resh Lakish, Reubén va a estar hayab. ¿Por qué? Porque le dio al Jeresh Shote Bekatán algo que es muy fácil que cause un daño.
Así dice Resh Lakish en nombre de Hizquías. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice, no señor, también si Reubén le dio una de estas tres personas, Jerez, Shoteo, Catán, no nada más un carbón medio apagado, sino también le dio una llama, también va a estar exento. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿quién fue el que causó el daño? El Jerez, Shoteo, Catán, que se acercaron y incendiaron. No fue Reubén, no puedes obligar a Reubén de Dina Adam, ¿sí? El único caso que va a estar Hayab, dice Rabbi Yohanan, es cuando Reubén le da al Jerez, Shoteo, Catán, le dan espinas, sí, que son maderitas de espinas que son muy fácil quemarse, con maderitas, astillas de madera y también una vela, que en este caso como le da todo el kit, ¿qué va a hacer el niño con ese kit? El Jerez, Shoteo, Catán, pues incendiarlo, ¿sí? Entonces en este caso, a pesar que no lo causó el primero, Reubén, pero le está dando algo que es como que daña, ¿sí? Como que le está dando algo ya listo para dañar. En este caso está de acuerdo Rabbi Yohanan que en este caso sí va a estar Hayab, ¿quién? Reubén. En verdad los Mefarshim preguntan que no está clara esta segunda opinión de Rabbi Yohanan, que en el primer caso discute y en este no. Pero de todas maneras sí estamos de acuerdo que en este caso es mucho más cercano el daño, por eso está Hayab. A diferencia en el caso que le das un carbón apagado o inclusive una llama según Rabbi Yohanan, ¿sí? Eso no puedes obligar a Reubén. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo él no fue el que dañó, sino nada más le dio al Jerez Shoteo Catán, como explicamos. Sigue diciendo la Gemara. Shalach beat pikeach apikeach Hayab bejule. Amar al Hamar Yitzhak, man de tani liba lo mishtabesh, man de tani liba lo mishtabesh. Man de tani liba lo mishtabesh dichtiv belabat eshu, man de tani liba lo mishtabesh dichtiv boreniv sefataim. En la Mishnah mencionamos, ¿sí? En la continuación de la Mishnah, un caso en el cual la persona tiene un carbón medio apagado y la persona lo avivó, liba, ¿sí? La Gemara trae que hay dos versiones, liba con lamed o niba. Dice la Gemara, ambas versiones son correctas y la idea es, al fin y al cabo, la misma, que lo avivó. ¿De dónde sale cada opinión? El que dice el Nahum Yitzhak, que dice libá con lamed no se está equivocando, el que dice nibá con nun tampoco se está equivocando, porque el que dice libá con lamed viene el versículo en Shemot que dice belabat esh. La bater se refiere al corazón del fuego, lo principal del fuego. ¿Cómo se causa el principal del fuego, el corazón del fuego? A través de avivarlo, ¿sí? Y el que dice nibá, viene el versículo boré niv sefataim. ¿Qué es niv sefataim? Soplar, ¿sí? ¿Cómo se aviva un carbón? A través de soplar. O sea que es la misma idea según ambas versiones son correctas. Sigue diciendo la Gemara, Livta haruach kulam peturim. Vimos en la Mishnah, escuchen esto, vimos en la Mishnah un caso en el cual la persona avivó el carbón, ¿sí? Y la convirtió en llama, ¿sí? Estaba un carbón apagado, lo avivó y lo convirtió en llama, ¿sí? Y en este caso decimos que ¿quién es el que está Hayab? El que lo avivó, porque él fue el que causó aquel daño, ¿sí? Y por otro lado vimos en la Mishnah que si no lo avivó la persona, sino el viento lo avivó, pues en ese caso la persona está exenta. ¿Por qué? Porque ¿quién lo avivó? No la persona, sino lo avivó ¿quién? El viento, está exenta. Ahorita la Gemara a continuación viene y nos analiza qué pasa en un caso que el carbón fue avivado, ¿así se dice? ¿Fue avivado? Fue avivado entre la persona y el viento. Otra vez, en la Mishnah mencionamos cuando lo avivó la persona que lo avivó es responsable y tiene que pagar. Cuando lo avivó el viento solo está patur. ¿Qué pasa en un caso que fue avivado entre el viento y la persona juntos? ¿Sí? Dice la Gemara, Tano Rabbanan, liba velipta haruach y miesh belibuyo que dele la botaja y aveim la patur. La Gemara trae una varita que nos dice lo siguiente, mira, si una persona avivó el carbón junto con lo que sopló el viento y eso causó que se vuelva una llama y después esa llama causó daños, la halajá es la siguiente, escuchen bien. Si es suficiente la avivada que hizo él para volverlo en llama, a pesar que lo hizo con ayuda de el viento, pero hubiese sido suficiente también él solo, él es responsable y hayab. Sin embargo, si no es suficiente, pues en ese caso va a estar, o sea, si no es suficiente, ¿y qué? Y para avivar el carbón necesitas ¿qué? La fuerza de él junto con la del viento, ahí va a estar ¿qué? Patur, ahí va a estar exento. Y la Gemara se enfoca en este caso, cuando no es suficiente la de él solo, sino solo con sociedad con el viento, que en este caso nos dice la varita que está ¿qué? Patur. Bien, la Gemara pregunta un segundo, ¿por qué patur? ¿Por qué va a estar exento de pagar por el daño en este caso? Amai, le ve que zore beruach mesayato. Escuchen la pregunta que la Gemara hace. Pero antes de explicar la pregunta, voy a dar una pequeña introducción. Hay una melajá en Shabbat que se llama Melechet Zoré. ¿Saben qué es Melechet Zoré? Melechet Zoré es lo siguiente. Una persona que tiene una mezcla, ¿sí? Después de trillar, los granos de trigo están mezclados con la paja, ¿no? Con lo que está alrededor. ¿Cómo lo separaban? Echaban todo, muy bien, echaban todo hacia arriba y el viento venía y ¿qué?
y volaba las pajas, la suciedad, y caía el grano. ¿Y cómo cae el grano? Limpio. ¿Shabbat se puede o no se puede? Prohibido. Mideoraitá, una melajá. ¿Sí? Dice, fíjate bien. La melajá que hace esta persona, que está prohibida, ¿la hace él solo o la hace en conjunto con el viento? En conjunto con el viento. Él tira y viene el viento, y entre los dos tienen ese resultado. Y en Shabbat decimos que está prohibido de la Torá. Dice la Gemara, ¿por qué aquí tú me dices cuando lo hace en conjunto con el viento, con sociedad, y solo no es suficiente? Solo no es suficiente, solo con el viento está patur de pagar por los daños. Si en Shabbat, cuando hace en conjunto con el viento, sigue siendo una melajá, está prohibido de la Torá. Así pregunta la Gemara. Y la Gemara trae 4 respuestas. La primera es, Amar Abayaja Measkinan, que con Shelibá mitzad echad velibato ruach mitzad acher. Rabba Amar, las leo después las explico, que con Shelibá beruach metzuya, velibato ruach beruach sheena metzuya. Rabbi Zera Amar, que con de tzambra tzamure. Rabbi Ashi Amar, que ambrinan zore beruach metzuyato hanemil linyan Shabbat, de merechet mahashevet asra Torah. Aval haja gerama be'almahu, ugrama benizakin, patur. La Gemara trae 4 respuestas, como dije. La primera es la de Abaye. Abaye viene y dice, tienes toda la razón. Tenemos que compararlo con Shabbat. Y si en Shabbat, en sociedad con el viento, está prohibido, aquí en sociedad con el viento tiene que pagar por el daño que causó. Entonces, ¿cómo la varita me dice que está patur? La varita cuando dice que está patur, está hablando en un caso que él lo hizo en conjunto con el viento, pero no en el mismo lugar, sino él hizo en un lugar del carbón y el viento hizo en otro lugar, ¿sí? En 2 lados diferentes. Entonces, en ese caso, si no es suficiente la de él, pues ¿por qué él va a estar hayab? Al fin y al cabo, la parte de él que pasó no se llevó a volver llama y no causó ningún daño. Entonces no puede estar hayab. O sea, Abaye viene y dice, aquí estamos hablando en un caso que lo hizo en sociedad con el viento, pero no en el mismo lado del carbón, sino en diferentes lados. De tal manera que lo que él hizo, ya que no es suficiente, de verdad no fue suficiente para ese lado. Entonces no puede estar hayab. Primera respuesta. Segunda respuesta es de Raba. Raba dice que el caso aquí es, escuchen bien, en un caso que lo hizo con sociedad, ¿con qué? Con un viento común, ruach metzuya, normal, ¿sí? Y eso, ¿qué pasó? Eso hubiese sido, lo estaba haciendo en conjunto con ruach metzuya, con un viento común. Y al final vino de repente una tormenta, no esperada, pero llegó un viento que, una tormenta que es un viento no común, ¿sí? Y, a ver, explico un poquito mejor. Él empezó a hacerlo junto con ¿qué? Él soplaba, él lo avivaba y también el viento, pero ¿qué viento común? Y entre los dos juntos no iba a ser suficiente para que se convierta en una llama, incendie y cause un daño. Pero de repente vino ¿qué? Una llama, un viento no común, y eso causó que sí se avive fuerte, una llama grande, y ahí causó el incendio. En este caso, ¿sabes por qué está exento? Porque era un viento no común, y viento no común es fuerza mayor. Uno no tiene que tomar en cuenta eso, por eso está patur. Esa es la segunda respuesta. Tercera respuesta de Rabbi Zera. Rabbi Zera dice que el caso aquí es que él en verdad no avivó el carbón. Él nada más sopló un poquito. Soplar no te sirve. Si sopla un poquito no te sirve para hacer una llama. Entonces, sí, él lo hizo en conjunto con el viento. ¿Pero qué hizo en conjunto? Nada. No es que hicieron 50-50. Hizo 1,99. No puedes obligarlo a hacerlo porque no puede obligarlo a pagar cuando él tuvo un por ciento de que ni 1%. Un soplado no sirve para nada. Por eso está patur. Cuarta respuesta, Rabashé, responde de otra manera. Fíjense que hasta ahorita las 3 respuestas fueron, tienes razón en tu pregunta, pero aquí estamos hablando en un caso diferente. Esas fueron las 3 respuestas. Diferentes respuestas, pero todos están de acuerdo con la pregunta y por eso dice que aquí el caso es diferente. Viene Rabashé y dice, no estoy de acuerdo con la pregunta. ¿Por qué? Todo lo que vimos en Shabbat, que cuando es en conjunto con el viento, está prohibido, es porque en Shabbat, ¿qué es lo que se prohíbe? Melechet machshevet, una melajá con propósito, con intención de hacerlo la cosa incorrecta. Y por lo tanto, si lo hiciste en socio con el viento, no, hiciste la melajá de manera prohibida, con intención, con propósito prohibido, pues queda prohibido. Sin embargo, aquí estamos hablando de ¿qué? De nezikin, de daños. Y en daños, para tú estar obligado a pagar por un daño que causaste, ¿qué tiene que ser? Un daño directo. Y aquí es que es grama, ¿qué es grama? Un daño indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque tú no causaste que se aviva el carbón solo, sino que lo causaste a través de, junto con el viento. No es un daño directo que causaste, tú no lo incendiaste solo, sino junto con el viento, es indirecto. Y grama benezaquín, la regla es patur. O sea, básicamente Rabashé nos responde, no hay preguntas de Shabbat para nezaquín, porque son diferentes reglas. Así nos dice Rabashé. Seguimos. Hasholeach et habe'era ve'achla etzim o avanim o afar. חייב שנאמר כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המברר את הבעירה.
La Mishnah nos sigue hablando del mazik de Esh, de un daño causado por fuego. Y nos dice la Mishnah lo siguiente: una persona que manda un fuego. ¿Qué significa manda un fuego? Una persona que prende un fuego en su propiedad para cosas que él necesita y no lo cuidó el fuego de manera correcta. O sea, no lo cuidó inclusive de un viento común, que tiene que cuidarlo de eso. Vino un viento común y se llevó, hizo que se extienda el fuego, ¿sí? Y cuando se extendió el fuego, quemó etzim, troncos, maderas, quemó piedras, las volvió, no se puede quemar piedra, pero las vuelve negras, ¿sí? O quemó afar, tierra. Por ejemplo, como vamos a ver también en la Gemara este caso, en un caso que el fuego lamió la superficie de un campo arado. Entonces tienes que ahorita volverlo a arar. Se causó un daño. En este caso nos dice la Mishnah, el que prendió el fuego tiene que pagar por el daño causado. ¿Y dónde lo aprendemos? Del versículo en la Torah. El versículo en la Torah que nos dice, Kitetze esh umatzea kotzim, ¿sí? Cuando salga un fuego y se extienda, o sea, cuando prendas un fuego y salga y se extienda, y agarró a espinas y las quemó, o quemó una pila de granos, o quemó un cultivo en pie, o un campo, deberá pagar el que prendió el fuego. Así nos dice la Mishnah. Y la Gemara a continuación nos va a explicar un poquito más de este pasuk. Amar Raba, lama li de katabra jamana kotzim gadish kama besade. Tzrije. De katabra jamana kotzim. Bueno, expliquemos primero la pregunta donde la Gemara va. La Gemara ahorita pregunta lo siguiente. Repito otra vez el versículo que nos habla de Esh. Kitetze Esh umatzea kotzim venejal gadishu akama besade shalem shalem averet abera. Cuando una persona prenda un fuego y el fuego salga y se extienda y eso causa que encuentre unas espinas y las quema, o se comió a una pila de granos, o sea, quemó una pila de granos, o un cultivo en pie, o un campo. En todos estos casos, el que prendió el fuego tiene que pagar. Bien, la Gemara pregunta, ¿por qué el versículo te tiene que especificar tantos? Que nos diga, cuando una persona prendió un fuego e incendió las espinas, o un ejemplo, va a tener que pagar. Y aprenderíamos que también para el resto de los casos, ¿no? El versículo me dice que incendió espinas, que incendió una pila de granos, que incendió o el cultivo en pie, o el campo. ¿Por qué me tiene que decir tantos casos? ¿Está clara la pregunta de la Gemara? Dice la Gemara tzrija. Di katara jamana kotzim avamina kotzim udechai abra jamana mishum de shriach esh gabayo shriach de pasha. אבל גדיש דלא שריח יש גבאיו ולא שריח דפשע לו, דיקת הרחמנה גדיש, הווה מן הגדיש חיו רחמנה משום דעשה מרובהו, אבל קוצים דעשה מועט אימה לו. Bueno, expliquemos esta primera parte. Dice la Gemara, mira, empecemos con los primeros dos. ¿Cuáles son los primeros dos? Kotzim y gadish. ¿Qué es kotzim? Espinas. ¿Qué es gadish? Una pila de granos. ¿Por qué necesitas estos dos? Ya te voy a explicar. Pues si te hubiese dicho nada más kotzim, hubiese dicho de que nada más en el caso que el fuego quemó kotzim, quemó espinas, ahí es que tiene que pagar por el daño que causó las espinas, si le pertenecían a otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí podemos decir que es negligencia. ¿Por qué podemos decir que es negligencia? Normalmente es muy común que hay espinas siempre quemándose. Una persona siempre quema las espinas, la usa las espinas para poner fuego, ¿sí? Para hacer fuego. Entonces, cuando una persona ve que espinas se están quemando, podemos decir que seguramente él no se apresuró en apagarlas. ¿Por qué? Porque es normal, él siempre ve que espinas se queman, ¿sí? Entonces, aparentemente hubo aquí una negligencia, que la dejó quemarse y eso se extendió, al final quemó. Por eso es que está hayab. Pero en un caso que se está quemando una pila de granos, que en ese caso, ¿es normal que se queme una pila de granos? No es normal, nunca se quema. Entonces, en ese caso podemos decir que ya que no es común, seguro la persona no vio que se estaban quemando, porque si hubiese visto, no es normal, lo hubiese apagado. Entonces, ya que no lo vio, no es negligencia, entonces fuerza mayor. Entonces, si fuerza mayor, está exento. Por eso nos dice la Torah que también en el caso de Gadish, de pila de granos, va a estar hayab. Y por otro lado, si te digo nada más Gadish, hubiese dicho que nada más Gadish está hayab, porque ¿cuánto cuesta una pila de granos? Bastante. Pero ¿cuánto cuesta un montón de espinas? Nada. Se puede ser que por eso en Gadish está hayab, pero espinas hubiese estado patur. Por eso nos dice la Torah, en ambos casos, ya sea en Kotzim, espinas, o ya sea en Gadish, está hayab por el daño que causó. Bueno, entonces ya tenemos claro los primeros dos. La Gemara procede al tercero. ¿Cuál es el tercero? Kamá. ¿Qué es kamá? Kamá es el cultivo en pie. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos decirlo? Kamá la malí. Makamá begalui, afkol begalui. Le rabiudad mejayeva nezeketamun beesh kamá la malí. Le rabot kol baale koma. ורבנן לרבות כל בעלי קומה מן הלאו, נפקא לאו מאו הקמה. ורב יהודה או מבעלי לחלק, ורבנן לחלק מן הלאו, נפקא לאו או מאו השדה. ורב יהודה, הייתי דכתב החמנה או הקמה, כתב או השדה.
Bueno, la Gemara ahorita se enfoca porque se necesita el tercer ejemplo del pasuk. ¿Cuál es? Kama, cultivo en pie. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Para enseñarte, ¿cuándo uno tiene que pagar por un daño de un fuego? El que hizo el fuego, ¿cuándo tiene que pagar por el daño que causó? Solo cuando quemó algo que es similar al kama. ¿Qué es kama? Al cultivo en pie. ¿El cultivo en pie está expuesto o está oculto? Expuesto. O sea, que de aquí aprendemos que todo el concepto de pagar por un daño causado por un fuego es únicamente cuando quemó algo expuesto, galui. Pero algo tamun, oculto, escondido, si lo quemó, está exento. Mexdera takatú. No hay lógica. Así es. ¿Ok? ¿Y dónde lo aprendemos eso de kama? ¿Que qué? Que es cultivo en pie que está expuesto. Dice la Gemara un segundo, esto me cuadra perfectamente que sea un jajamim, que jajamim opina que efectivamente el mazik de Esh está hayab únicamente en galú y en expuesto y no en oculto. Pero Rabbi Yudá, ¿qué va a hacer según Rabbi Yudá? Que él dice que el mazik de Esh está hayab también cuando dañó algo que está oculto, algo que no está expuesto, también está hayab según Rabbi Yudá. ¿Para qué necesitas la palabra kama? Dice la Gemara, no, kama, según Rabbi Yudá, te viene a enseñar kol ba'ale koma, para incluirte cualquier cosa que posee una estatura. Independientemente de la estatura, si dañó algo, un animal, un árbol, si lo quemó, tiene que pagar. Y eso significa kama, coma, ¿sí? Altura. Y Jajamín, ¿dónde va a aprender? ¿Dónde va a aprender que cualquier cosa que posee una estatura uno tiene que pagar si lo quemó? Dice la Gemara, lo aprende de la palabra o. Está escrito o hakama. Esa o está extra, podría decir el versículo, Beneja kotzim, gadish, kama. Porque dice o hakama, o está extra, ¿para incluirte qué? Para incluirte cualquier cosa que posee estatura. Dicen ahí Rabbi Yudá, pues ¿qué va a hacer con la palabra o? Rabbi Yudá aprende estatura ¿de dónde? De la palabra kama. Dice no, Rabbi Yudá dice que necesita la palabra o, porque o si no, para lejalek, necesita la palabra o para dividir los casos. ¿Por qué es importante dividir? Porque si no tengo la palabra o, uno hubiese pensado que cuando uno está hayab, cuando incendió un fuego algo de otra persona, cuando quemó espinas y pila de granos y cultivo de pie y campo. Entonces, el O te viene a decir, no es necesario que hagas los cuatro todos para tener que pagar, sino suficiente que hagas uno de ellos para dividirte. Dice la Gemara y Jajamín, ¿dónde van a aprender que es suficiente con uno de ellos? ¿Dónde va a dividirte? ¿Dónde va a aprender? Porque él usa el O para decirte que lo que posee estatura, pero para dividirte, ¿dónde va a aprender? Dice, lo va a aprender del otro O que hay. Está escrito O asadé. Respecto al campo también está escrito O. Ese O te enseña, también está extra para enseñarte que se divide. Y Rabbi Yudá, ¿qué va a hacer con ese O? Para dividirte, él ya usa el O del Kamá. ¿Qué va a hacer con el O del Sadé? Dice la Matías, ese O del Sadé, según Rabbi Yudá, está extra. ¿Por qué? Porque ya que dijimos O a Kamá, está extra. ¿Por qué se dijo? Por tema de reacción. Porque ya que se dijo antes O a Kamá, pues después decimos también O a Sadé. Pero en verdad ese O está extra y no es necesario. Ok, entonces por ahorita solucionamos, ya explicamos los tres primeros ejemplos. ¿Cuáles son los primeros tres ejemplos? Kotzim, espinas, Gadish, pila de granos y Kama, que es el cultivo en pie. Ahorita la Gemara procede a explicar el cuarto ejemplo. ¿Cuál es el cuarto ejemplo? ¿Cuál es el cuarto ejemplo? Asadé, el campo. ¿Sí? ¿Para qué se necesita escribir ese asadé? Sadé la malí, la tuye, lijaja niro, besirseja banab. Belichtov rajamaná sadé velo bayanach, tzrija. Dikatav rajamaná sadé, abamina mashe basadé, in midiachrina loca, mashmalan. Dice la Gemara, ¿sabes para qué necesitas sadé? Para enseñarte que en un caso que el fuego no quemó espinas, no quemó pila de granos y tampoco quemó cultivo en pie, sino quemó ¿qué? La superficie de un terreno arado y dañó el arado y tienen que volver a arar. O cuando quemó una piedra que la volvió negra todo alrededor. Eso es lo que te voy a decir el versículo sadé, cualquier cosa que está en el campo. La superficie del campo, las piedras que están en el campo, también por eso tiene que pagar. Dice la Gemara, si es así, pues ¿por qué el versículo no me dice solo un ejemplo? ¿Cuál? Sadé ya, campo, incluye todo. Incluye pila de granos, incluye espinas, incluye piedra, incluye superficie cuando está varada, incluye todo. Que me diga solo un ejemplo, sadé. Dice, no, si te hubiese dicho nada más sadé, hubiese dicho que cuando uno incendia un fuego y daña, está jaya únicamente cuando daña algo que está en el campo, o sea, únicamente el cultivo, únicamente la cosecha. Pero otra cosa, como por ejemplo la misma tierra, ¿sí? La superficie cuando está arada, que cuando la quemas, cuando se quema tienes que volver a arar, en ese caso hubiésemos dicho que no tiene que pagar. Por eso nos dice cada caso y caso para decirte que en todos los casos que mencionamos hasta ahorita está hayab de pagar. Muy bien.
Ahorita la Gemara nos habla un poquito de Agata, ¿sí? Cosas muy bonitas. ¿Y por qué la trajemos aquí? ¿Por qué la vamos a traer aquí? Aunque no tiene que ver. Porque el versículo que se trae en la Agata, como vamos a ver a continuación, es este versículo del Esh, del daño del Esh, Kitetze Esh, Umatzea Kotzim, Benechal Gadish, etc. Dice la Gemara, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, En puranut ba לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואין המתחיל אלא מן הצדיקים תחילה שנאמר, כי תצא אש ומצאה קוצים, מתי אש יוצאה בזמן שקוצים מצויים לה. ואין המתחיל אלא מן הצדיקים תחילה שנאמר, ונאכל גדיש, ואכל גדיש שנאמר, אלא ונאכל גדיש, שנאכל גדיש כבר. Escuchen lo que dice Rabbi Shmuel bar Nachmani. Dice Rabbi Shmuel bar Nachmani, en nombre de Rabbi Yonatan, la desgracia o calamidad no viene al mundo, sino nada más cuando hay malvados en el mundo, cuando hay reshaim. Si no hay reshaim, no hay desgracias. Si hay desgracias, ¿por qué? Porque hay reshaim, porque hay malvados. Y cuando viene la desgracia, ¿de quién se cobra primero? De los tzadikim. O sea, viene por los reshaim, pero se cobra ¿de quién? De los tzadikim. ¿Dónde lo aprendemos? Del versículo del Mazik de Esh. Kitetze Esh, que es Esh, fuego, desgracia, quemar. Umatzea kotzim, que es kotzim, espinas. Espinas se compara a quién? A los reshaim. Dice el versículo, de aquí aprendemos cuándo sale el fuego, cuándo viene la desgracia, cuando hay kotzim, cuando hay malvados. ¿Y quién se cobra primero? De los tzadikim. ¿Dónde lo aprendemos? Dice, Venehal Gadish. Fue comido un Gadish. El Gadish es una pila de granos que se compara a quién? A los tzadikim. Fue comido el pila de granos antes de las espinas. No dice Veahal Gadish y posteriormente comió un Gadish, sino Venehal. Y ya fue comido la pila de granos. O sea, que primero el Esh viene por el Rasha, pero primero ataca ¿a quién? A los tzadikim antes de los Reshaim. La Gemara trae algo similar. Tani Rabbi Yosef, Mai dichtiv ve'atem lo tetzeu ish mipetach beto ad boker, כיוון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיקים לרשעים ולא עוד, אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה שנאמר, והחלטי ממך צדיק ורשע. Dice Rabbi Yosef en la Baraitá, hay un versículo respecto a la Macá, a la plaga de Macat Bejorot. ¿Qué número de Macá fue esa de primogénitos? La última, muy bien, la 10ª, que en Egipto está escrito que le dicen al pueblo de Israel, y ustedes no salgan de la casa hasta la mañana. Esa plaga, ¿cuándo fue? Durante la noche. ¿Sí? Y le dice, no salgan de la casa ¿hasta cuándo? Hasta la mañana. Y dice, ¿por qué no salgan de la casa hasta la mañana? ¿Por qué no lo dejaron salir en la noche al pueblo de Israel? Dice Rabbi Yosef en la Baraitá, te voy a explicar, cuando se le da permiso a la fuerza de destrucción para destruir, él no diferencia entre tzadik y rasha y acaba con todo el mundo. Y no nada más que no diferencia, sino que primero, cuando viene esa fuerza de destrucción, cuando viene esa desgracia, primero se cobra ¿de quién? Si ve el tzadik, del tzadik. ¿Dónde lo aprendemos? Lo vimos antes del otro versículo, y aquí Rabbi Yosef trae en esta varita otro versículo en Yahezkel, que dice, Vejratim imech, tzadik, y luego rasha. Seguimos. Baji Rabbi Yosef ku lehain nami lehain domin, amar le abaye tivuta u le gabayot dichtiv, ki mipene ra'a neesaf tzadik. Dice la Gemara que Rabbi Yosef cuando estudiaba esto se ponía a llorar. Dice, no puede ser, jajamim, tzadikim, gente tan especial, ¿valen cero? No son nada, hasta tal punto que cuando viene una desgracia, lo primero que se les cobra son ellos y se meten con ellos. ¿Tanta Torah que vale cero eso? Le respondió a Bayar Rabbi Yosef, no. Esto es una bondad que se le hace a los tzadikim, que primero se cobran de ellos. ¿Por qué? Si ellos ven la desgracia que se cobran de todos los malvados, van a sufrir mucho. Entonces es algo bueno que le hacen a ellos primero, que se cobren de ellos para que no estén, para ver lo que hace después con el resto de su generación. Como dice el versículo en Yeshaya, que mi penea ra'a, por el mal que viene, el tzadik previamente fallece para que no tenga que sufrir y ver cómo su generación sufre. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Leolam ikanes Adam bechitov veyetze bechitov, sheneemar beaten lo tzeduish mipetach beto ad boker. Dice Rav Yehuda en nombre de Rav, cuando uno viaja y tiene que salir fuera de la ciudad, siempre que salga bechitov. ¿Qué significa bechitov? Cuando hay luz. ¿Dónde fue dicho Kitov en la Torah? Vayar Elohim, la Or, Yom, todo, Vayar Elohim, la llamó a la luz, Vayar Elohim eta Or Kitov, la llamó a la luz Kitov, entonces por eso se usa como apodo. Siempre cuando una persona tiene que salir de la ciudad, que salga de día y vuelva de día también. ¿Y dónde lo aprendemos? Del versículo que mencionamos antes de Macat Bejorot, que cuando iban a salir le dice, no salgan de las casas, ¿hasta cuándo? Hasta que se haga ¿qué? Mañana, de día. Esto era más que todo en el tiempo de antes, que uno viajaba en caminos fuertes y solo, etc.
Seguimos. Tanu Rabbanan, Deber Ba'ir, Kanes Ragleja. שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר ואומר לך מי בו בחדריך וסגור דלתך בעדך ואומר מחוץ תשקל חרב ומחדרים ממה. מאי ואומר וחיתי מענמי לבליליה אבל מממה לא תשמע לך מי בו בחדריך וסגור דלתך וחיתי מענמי לאחד אליקה אמה מגבי אבל אחד אליקה אמה מגבי כי נפי יתיב בנין שבצוותא בעלמא תפה מעלה תשמע מחוץ תשקל חרב ומחדרים ממה אבל גם מחדרים ממה מחוץ תשקל חרב. La hermana Tona Mareta que nos dice que cuando hay una plaga que viene a una ciudad hay que toma tus pies adentro. O sea, enciérrate. ¿Para qué? Para que la plaga no se te pega a ti. ¿Sí? Así nos dice el versículo. Para que no te contagies. ¿Sí? ¿Y dónde se basa esto? Trae 3 pesukim. El primero es el de Makat Bejorot. ¿Sí? Que dice que cuando estaba la plaga de Makat Bejorot de los primogénitos egipcios, ¿qué dijo la Torah ahí? Veatem lotet zeuish mi petach beto, no salgan de la casa, sino que quédate adentro. Primera fuente. Segunda fuente, un versículo en Ishaya que dice: Leja mi bobajadareja, osgor de la teja badja. Cierra la puerta y no salgas. Tercer versículo es en Devarim la Metbet, que dice: Mejutz teshakel jereb, cuando hay malajamavet, el ángel de la muerte afuera con la espada, quédate adentro en el cuarto. Pregunta la hermana: ¿para qué necesitas tantos besukim? ¿Suficiente el primero? ¿Será no? ¿Suficiente uno? Dice: no es suficiente ninguno. Uno por separado no es suficiente. Si tú hubiese dicho nada más el primero, hubiese dicho que todo lo que no puede salir de la casa es únicamente en la noche, porque Makat Bejorot, ¿cuándo fue? En la noche, pero en el día puede ser que ya puede salir, a pesar que hay una plaga. Por eso necesito traerte el segundo versículo que enseña Shaya, que te dice: Usgor de la teja badja, cierra la puerta noche y día, quédate adentro. Por otro lado, si tú hubiese dicho nada más el primero y el segundo, hubiese dicho que todo lo que no puede salir es cuando no hay miedo adentro de la casa. Pero cuando estando dentro de la casa vas a tener miedo, ahí puede ser que también cuando hay una plaga afuera te digo que ¿qué? Mejor sal. ¿Por qué? Porque tienes miedo adentro. Por eso nos trae el tercer versículo, nos dice: también si hadarim ema, también si en los cuartos tienes miedo, mihutz teshakel jereb, si sales va a venir la espada y te va a matar. ¿Sí? O sea, también cuando adentro tienes miedo de estar solo, no digas prefiero estar con mis amigos afuera porque de por sí adentro tengo miedo. No, quédate adentro a pesar que tienes miedo. ¿Por qué? Porque afuera seguro va a estar la barminan, la espada. Sigue diciendo la Gemara: Raba beidan ritja vesavar kaveh dichtiv ki ala mavet bajalonenu. Dice la Gemara que Raba, cuando llegaba a momentos de bravo, de furia de Akadosh Baruj Hu, o sea, cuando venía el deber, cuando venían plagas, él cerraba inclusive, que no nada más se metía a su casa y cerraba la puerta, sino también cerraba ¿qué? Las ventanas. Como dice el versículo, ki ala mavet bajalonenu. Sí, cerraba las ventanas, o sea, se aislaba completamente del mundo. Seguimos. Tanu Rabbanan Raab Ba'ir Pazer Ragleja Sheneemar Ba'ir Raab Baretz Ve'ered Abraham Mitzrayma Lagur Sham Ve'omer Imamarnu Navov Ha'ir Ve'araab Ba'ir Ve'matnu Sham Mai Ve'omer Ve'chitei Ma'anemi Le'echa Deleika Safek Nefashot Ve'lecha Deika Safek Nefashot Lo Tashema Lechu Ve'nipla El Mahane Aram Y Mi'ahayunu Nihye. La Gemara tiene una baraita que nos enseña algo interesante. Dice lo siguiente: cuando hay hambruna en una ciudad, siempre tienes que irte de la ciudad, irte a otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la ciudad en la cual estás hay hambruna, no hay alimentos. Y en la otra, puede ser que vas a encontrar. Cuando hay hambruna, nos dice la baraita, salte de la ciudad. ¿Y en qué se basa esto? Trae 2 versículos como fuente. El primero es en Bereshit, en el momento de Abraham, el patriarca, ¿sí? Que había hambruna en la tierra. ¿Y Abraham hacia dónde fue? A Mitzrayma. ¿Sí? ¿Por qué fue? Porque había hambruna. Vemos que cuando hay hambruna, en la tierra en donde uno vive se tiene que ir. Segundo versículo, es un segundo versículo en Melahim, que ahí dice que también habla de una hambruna, y dice: ¿sabes qué? Nos vamos a ir de aquí, porque si hay hambruna aquí nos vamos a terminar muriendo, vámonos para otro lado. También vemos lo mismo aparentemente. Pregúntale a la hermana: ¿para qué necesitas 2 versículos? Si vemos lo mismo, que hay que irse del lugar cuando hay hambruna a otro lugar. Dice la hermana: no. El primero, definitivamente vemos de que en el primero sí vemos, como acabamos de explicar, que cuando hay hambruna te tienes que ir. Pero uno hubiese pensado: ¿qué pasa si hay hambruna donde uno está y uno se quiere ir a otro lugar, y ese segundo lugar cuando se tiene que ir, hay dudas si uno va a vivir o no, porque hay una guerra ahí andando? ¿Se tiene que ir o no se tiene que ir? También se tiene que ir. Pero eso no lo podemos aprender del primer versículo. Del segundo. El segundo es en un caso que hay una guerra, se llama Mahane Aram, ¿sí? Y tienen miedo que si van para allá puede ser que mueran, pero aquí seguro van a morir, porque aquí hay hambruna. Se nos enseña el segundo versículo que cuando hay hambruna te vas del lugar a otro lugar, a pesar que en el segundo lugar hay safek nefashot, hay duda que uno no pueda vivir, hay peligro de vida, cualquier situación de peligro de vida.
Seguimos. Tanu Rabbanan. Deber Bair Ali Aleja Adam Beemtza Derech, Mipne Shemalach Hamavet Mealech Beemtza Derachim. Que van de Yavi le Reshuta, Mesagi Lehedia, Shalom Bair Ali Alech Betzide Derachim. De que van de Let le Reshuta, Mihabe Jabuyeu Mesagi. Le mandato una baraita que nos dice: mira, cuando hay una plaga en la ciudad, tienes que saber de que el ángel de la muerte tiene autorización de hacer lo que quiera, porque cuando hay una plaga, ¿qué pasa? Mucha gente muere. Entonces el Malach HaMavet está haciendo lo que él quiera. Entonces en ese caso, él camina, el Malach HaMavet, ¿en dónde? Por la mitad de la calle. Ahí está que hay plaga y está matando a quien sea. O sea, camina con todo el orgullo. Entonces en ese caso, no pases nunca, si tienes que caminar en las calles, no camines en la mitad, sino camina ¿en dónde? Por los costados. Sin embargo, cuando hay tranquilidad en la ciudad, o sea que el Malach HaMavet no puede hacer lo que quiera, entonces el Malach HaMavet se encuentra en la ciudad siempre, pero ¿en qué lado? En los costados. Entonces en ese caso, tú tienes que caminar ¿por dónde? En el centro. Seguimos. O sea, para que el Malach HaMavet, para que uno no, la idea es que uno no se tope con el Malach HaMavet, ¿no? O Barminan. Sigue diciendo la Gemara ahora para deber ba'id ali kanes adam yachid le betakenes che Malach HaMavet mafkid sham kelav. Vean emilija de lo karu bedar de qué. Velo metzalu be'asara. La Gemara una varita que nos dice: cuando hay una plaga en la ciudad, no vayas solo a la sinagoga. ¿Por qué? Porque el Malach HaMavet, que está en la ciudad ahorita fuerte, porque ahí está que está la plaga y matando a todo el mundo, ¿dónde deja sus utensilios para matar a la gente? En el Beta Knesset. Entonces no vayas solo para allá. Dice la Gemara, sin embargo, esto aplica únicamente en una sinagoga que no hay niños estudiando o que no hay minyan. Pero si es una sinagoga que normalmente hay niños y normalmente hay que minyan, ahí el Malach HaMavet no pone sus cosas y no hay ningún problema que una persona vaya inclusive solo durante la plaga. Sigue diciendo la Gemara ahora Banan que la vim bohim Malach HaMavet balagir que la vim mesahakim Eliyahu naví balagir. Vean emile delet beunekeva. Escuchen esta baraita, dice la baraita: si una persona escucha que perros están llorando, ¿sí? Si perros están llorando, tienes que saber qué es, porque sintieron al Malach HaMavet que está en la ciudad, vino a hacer algo a la ciudad. Cuidado. Y por otro lado, si ves a perros que están contentos, alegres, que están felices, eso es señal que ¿quién está en la ciudad? Eliyahu Naví. Sin embargo, todo esto es cuando ves a perros felices, pero que no hay una perrita también. Así dice la Gemara, vean de dónde que va. Pero si hay una perrita, la razón que están felices es ¿por qué? Por la perrita, no por Eliyahu Naví. Así nos dice la Gemara. Se rieron, pero así está escrito aquí. Seguimos. Yati Rabami Berabasi Kamed Rabbi Yitzhak Nafcha. Mara Marle, Leima Mar Shmata. Umara Marle, Leima Maragata. פתח להם אמר הגתה ולא שווה גמר, פתח להם השמעתה ולא שווה גמר. אמר להם, אמשול לכם משל. למה הדבר דומה? לאדם שיש לו שתי נשים, אחת ילדה ואחת זקנה. ילדה מלקטת לו לבנות, זקנה מלקטת לו שחורות, נמצא קרח מכאן ומכאן. אמר להם, יח ימה לכו מילתא דשבו לתרוויחו. כי תצא שמצא הקוצים, תצא מעצמה, שלם ושלם מעביר את הבעירה. אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבעירה שהעברתי. אני הצעתי אש בציון שנאמר ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה, ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר, ואני אהיה לה נאום השם, זה נאום השם, חומת השם מסביב לכבוד יהיה בתוכה. שמעתתה, פתח הכתוב, ונזכה ממונו וסיים ונזכה גופו, לומר לך, אישו משום חיציו. Escuchen lo que la Gemara nos cuenta. Dice la Gemara, estaba sentado Rabamí y Rabasí enfrente de un jajam muy grande que se llamaba Rabbi Yitzhak Nafcha. ¿Cuántas personas en total? 3. Otra vez, Rabamí, Rabasí, enfrente de Rabbi Yitzhak Nafcha. Bueno, como tenía Rabbi Yitzhak Nafcha enfrente, querían estudiar algo de él. Entonces, uno de ellos le dijo a Rabbi Yitzhak Nafcha, dime una halajá, enséñame una halajá, una ley. Y el segundo le dice, no me enseñes una halajá, enséñame una agadá. ¿Saben qué es agadá? Son explicaciones bonitas sobre la Torah de Pesukim, no halajá, algo más light, agadá. Bueno, empezó Rabbi Yitzhak Nafcha a dar una agadá. Y el primero que pidió halajá no lo dejó, le dijo, no acepto que hables. Entonces cuando Rabbi Yitzhak Nafcha vio que no están dejando hablar, dijo, ¿sabes qué? Voy a empezar con halajá. Cuando empezó con halajá, el que pidió agadá dijo, no te dejo que hables. Y les dijo, ¿saben a qué se parecen? Le dice Rabbi Yitzhak Nafcha a las dos personas. Miren la parábola que le dicen. Que le dice, mira, esto parece a un hombre que está casado con 2 mujeres, ¿sí? Una de mayor edad, ¿sí? Que ya tiene pelo blanco la mujer, y otra jovencita que tiene pelo negro todavía, ¿sí? Y él tiene pelo gris, ¿sí? Él tiene pelo gris, blanco y negro. Entonces, ¿qué pasa? La anciana
para que la gente lo vea a él a la edad de ella, ¿qué hace? Se encarga de sacarle los pelos negros. Y la joven, para que la vean a ella junto con él, los jovencitos, ¿sí? Se encarga de sacar los pelos blancos. Y después que se queda el señor calvo, sin pelo blanco, sin pelo negro. Entonces aquí nos vamos a quedar sin estudiar. Así le dice la Yitzhak Nafla a estos dos. Por eso la Yitzhak Nafla dijo, ¿saben qué? Les voy a decir un pasuk. Y en ese mismo pasuk está incluido ¿qué? Agadá y Alajá. Y así saco de Jehová con los dos. ¿Qué pasuk les trajo? El pasuk de Esh. El pasuk del Mazik de Esh. Kitetze Esh, umatzea kotzim. ¿Sí? Cuando salga un fuego y quema espinas, etc. Espinas, gadish y lo demás. Dice, Tetze mashma, que salió que cuando salga. O sea, se incendió solo. Pero por otro lado, al final del versículo dice, Shalem y Shalem que el del fuego el que incendió tiene que pagar. O sea, que no salió solo, sino que alguien incendió. Entonces, contradicción, no entiendo. Al principio dice Kitetze mashma que salió solo. Y al final dice que tiene que pagar el que lo hizo. Significa que alguien lo hizo y no fue solo. Contradicción. Entonces aquí le dice la Agadá. ¿Sabes cuál es la Agadá? El fuego que destruyó el Betamidash y Jerusalén y Tzion, que destruyó. ¿Qué fue lo que destruyó? Nuestros pecados. Hashem dice, yo no lo hice el fuego, ustedes lo hicieron solos. Los pecados salió solo. Pero aún así, que ustedes lo hicieron, yo voy a pagar por eso. Y eventualmente, pronto, voy a reconstruir a Tzion, reconstruir a Jerusalén, también con fuego, como dice el versículo, esa es la Agadá. Y la Shma'atá, que vemos de qué alajá vemos de ese versículo, vemos lo siguiente. ¿Quién dañó aquí, en este versículo, el fuego? ¿Dañó la persona o el fuego? El fuego. Y al final dice, ¿quién tiene que pagar? La persona. Eso no entiendo. Pero el fuego dañó. De aquí vemos que el fuego, o sea, comenzó diciendo que el fuego dañó y al final, ¿quién tiene que pagar? La persona. Esto nos viene a enseñar una alajá. ¿Que qué? Que yo, mishum hitzav, que ya vimos este tema antes. Que cuando uno incendia un fuego y eso se extiende y causa un daño, es como si fuese cuando una persona agarra una flecha y la tira, causa un daño. ¿Sí? Que de la misma manera que la flecha cuando la tira, cuando daña, no está tocando a uno, pero es por uno, porque uno es por su fuerza, igualmente el fuego es considerado como si fuese su flecha. Esa es la alajá. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara. Vaitave David vayomar, mi ashkenimai mi bor, betlechem asher beshar. ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער וגומר. La Gemara trae un versículo en Shemuel que la traducción literal del versículo es el siguiente. David se le antojó tomar agua y dijo, ¿quién me va a traer agua? Del pozo de Betlehem, que se encuentra en el portón. Pero eso se encontraba en donde? En manos de los filisteos, de los pelishtim. Entonces vinieron los 3 fuertechones de David, entraron al campamento de los filisteos, fueron al pozo ese de Betlehem y sacaron agua. La Gemara entiende de que no puede ser la explicación de estos versículos así como lo dijimos. Porque si el rey David quiere agua, pues ¿por qué quiere agua de ese pozo? Agarra agua del pozo que tienes al lado. Entonces por eso la Gemara entiende que David en verdad quería agua. ¿Qué agua? No agua de tomar. En Maimela, Torah. Tenía una duda en una alajá para preguntarle a quién. Al Sanedrín que se encontraba ¿en dónde? En Betlehem. Entonces, siendo esa la explicación, la Gemara pregunta, Maika mi baile, ¿cuál era la duda que tenía David en ese momento? Y la Gemara dice 3 explicaciones. La primera explicación es Amar Rabba Nachman, Tamim baeshka mi baile, que rabiu de Kerbana no pastule, Mai de pastule. Dice Rabba en nombre de Rabba Nachman, la duda que tenía es, ¿qué pasa? Una persona que causa un incendio y causa que se dañen propiedades de otras personas, pero estaban ocultas, no expuestas. Tamun, ¿tiene que pagar o no tiene que pagar? Tenía dudas si la alajá es como Rabbi Yehudá o como Rabbi Yehudá que hay que pagar o como Jajamim que dicen que está exento porque está oculto. Y le respondieron lo que respondieron. Esa fue la pregunta según la primera explicación. O sea, esa fue la pregunta que David envió a los Giborim, a los fuertes, para que le vayan a preguntar a Sanedrín. Esa es la primera explicación. Segunda explicación, Rabuna Amar, Gedishim de Seorim de Israel Habu, Deavu mitambre pelishtim behu, Bekamiba ele mau leatzil atzmo bemamon javero, Shalhule asur leatzil atzmo bemamon javero, Avalata melech ata, Umelech poretz, la azotlo derech ben mojim beyado. Segunda explicación la dice Rabuna. Él dice, ¿sabes cuál es la duda que tenía David Amelech? Escuchen lo que pasó con David Amelech. Había unas pilas de granos de cebada, de Seorim. Sí, recuérdense bien esto. ¿Que pertenecían a quién las granos de cebada? A el pueblo de Israel. Y los filisteos, los pelishtim, se escondían dentro de ¿dónde? De esas pilas para que no los maten. Entonces David quería saber, el rey David quería
matar a los Pelishtim, ¿sí? Pero para matarlos, ¿qué tiene que hacer? Quemar esas pilas, que pertenecen ¿a quién? A Israel, a judíos. Y él quería saber, obviamente, si en estos casos que es pikuach nefesh o cosas por el estilo, que sino porque los filisteos lo iban a matar a él, obviamente que lo puede quemar, pero él quiere saber si lo puede quemar y estar exento de pagarles después a los dueños de esto, ¿sí? Entonces, esa fue la duda que tenía David Amelech y mandó a preguntarle si puede quemar estas pilas de granos porque adentro hay Pelishtim y quedar exento de ¿qué? De pagarle a los dueños de esas cebadas, de esos granos de cebadas. Le respondieron al Sanedrín, mira, normalmente está prohibido. O sea, ¿qué significa prohibido? Puedes hacerlo por pikuach nefesh, pero no te puedes exentar, tienes que pagar. Pero tú eres rey. Y el rey, la halajá es que el rey puede siempre tumbar cercas de propiedades privadas para pasar y hacerse un camino. Y nadie puede ir en contra de él y no tiene que pagar nada. Igualmente aquí, tú eres rey, tú puedes hacerlo. ¿Sí? Y por lo tanto tienes permitido, o sea, puedes quemar esas pilas y exentarte de pagar. Esa es la segunda explicación de la duda que tenía David. Tercera explicación, Verabanan veitema Rabba bar María Amru, Gedishim de Seorim de Israel Abu, Gedishim de Adashim de Pelishtim, Vekamiba Eleu, Mao litor Gedishim de Seorim de Israel y tenifne Behemto, al menad de Shalem, Gedishim de Adashim de Pelishtim. שלחולה חבול ישיב רשע גזלה ישלם אף על פי שגזלה משלם רשע הוא אבל אתה מלך אתה ומלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחים בידו. Tercera explicación la dicen Jajamim y hay unos que lo dicen Rabba bar Mari. ¿Cuál es esta tercera explicación? Te voy a comentar. Habían pilas de granos de cebada de granos de cebada que pertenecían a Israel, como dijimos en la segunda explicación. Pero habían otras pilas de granos de lentejas que pertenecían ¿a quién? A los Pelishtim. Y David Amelech, según esta tercera explicación, no es que había alguien escondido y quería matarlos, no. David Amelech tenía un animal y quería darle de comer ¿a quién? A los animales. Entonces, él quería saber si puede venir y agarrar, sin autorización, los granos de cebada del que pertenecen a Israel, y para que los animales estén fuertes, y eventualmente cuando conquisten los Pelishtim, le va a agarrar las pilas de lenteja, y con eso le va a pagar a el Israel. Eso es lo que quería saber. Le respondieron los de Sanedrín, mira, hay un versículo que dice, Javol Yashiv Rasha, que es del Shalem. O sea, un Rasha, a pesar que devuelve lo que robó, lo que sea, y así paga, pero aún así sigue siendo Rasha. O sea, a pesar de que pagó, que regresó lo que tenía, pero aún así fue un Rasha. Entonces aquí también, eso está prohibido. Tú no puedes venir y agarrar sin autorización del dueño algo, a pesar que se lo vas a pagar. Pero tú eres rey. Y rey, poretz la derech, puede agarrar y tumbar cercas para hacerse caminos, porque el rey está permitido. Por lo tanto, tú puedes hacerlo y no podemos ir contra ti y no hay ningún problema con eso. Esta es la tercera explicación de la pregunta que David Amelech envió a los Giborim para preguntarle a Sanedrín que se encontraban en Betlehem. Muy bien. Viene la Gemara y empieza a preguntar sobre estas explicaciones. Y empieza preguntando sobre la segunda que dimos. Bishlam alemán de amarle achlufe hainu dichtiv hat krav ateisham helkat asadem meleat adashim uchtiv hat krav atei helkat asadem meleat seorim. El alemán de amarle mikle mai baeleu lehanit rekrae. Amarlach de abunami gedishim de adashim de Israel de abumitambreu behu pelishtim. Bien, la Gemara dice, mira, si nos fijamos en los libros, en los profetas, hay dos versículos. Hay un versículo en Shemuel que nos dice que habían pilas hay un versículo en Divrei Yamim que nos dice que habían pilas de cebada. Y hay otro versículo en Shemuel que nos dice que habían pilas de granos ¿de qué? De lentejas. Entonces dice la Gemara, según la tercera explicación, me cuadra perfectamente, porque la tercera explicación de verdad me dijo que habían pilas de cebada y pilas de lentejas, las de cebada que pertenecían a Israel y las de lentejas que pertenecían ¿a quién? A los Pelishtim. Entonces entiendo por qué un versículo me dice así y otro así. Pero según la segunda explicación, que los únicos Gedishim que se mencionaron en la segunda explicación eran de quién, las únicas pilas que se mencionaron, ¿cuáles son? De las de Israel de cebada, o sea que mashma que no había no había otra cosa. Entonces, aparentemente los dos versículos se refieren a la misma pila, entonces están contradiciéndose. Un versículo dice que era una pila de cebada y otro dice que es una pila de ¿qué? De lenteja, contradicción. Dice la Gemara, no es contradicción, porque también es una segunda explicación. Todas las pilas eran de quién, de Israel, y las pilas de Israel, habían unas que eran de cebada y otras que eran de lenteja, y dentro de esas pilas se escondían ¿quién? Los Pelishtim, según esta segunda explicación. La Gemara sigue preguntando ahorita sobre la tercera explicación ahorita.
el alemán de Amar, le ajlufe, mai vayatzilea, de los shafik leu le ajlufe. Hay un versículo, dice la Gemara, que dice, vaitiatzev betoja jelka vayatzilea, que la salvó a las pilas, ¿sí? Dice la segunda explicación, que lo iban a quemar, ¿sí? Porque querían quemarlo para matar al pelishti que está adentro. Pues entiendo qué significa salvó. ¿Qué la salvó? Que causó que al final, que al final, a pesar que David, está escrito que David Amelech al final la salvó. O sea, decidió, a pesar que le dijeron que las queme, la salvó. O sea, al final decidió no quemarlas. ¿Sí? Entonces entiendo qué significa la salvó de quemarse, de que las queme. Pero según la segunda explicación, que no era un tema de quemarlas, era un tema de que mi animal coma, ¿sí? Según la tercera explicación, perdón, que el animal come y después yo te pague con la otra, ¿qué estás salvando aquí? No iba a quemar nada. Dice, no, salvar del intercambio. Sí, al fin y al cabo, te iba a intercambiar, te iba a agarrar este permiso y pagarte con la lenteja, salvé. David Amelech salvó esto, al final se retracta y dice, es que no voy a pesar que lo tengo permitido, salvé a la pila de las cebadas, que se mantenga en manos de quién, de los dueños originales y no haga el intercambio, se la salvé del intercambio. Entonces la Gemara ya preguntó y respondió sobre la segunda explicación y sobre la tercera. Ahorita la Gemara viene y pregunta sobre la primera. Bishlaman etartainu dichtiv trekerae. Él le manda a Amar tamun beesh kamibayale, maibale krae. Amar lach tamun vejada meanach kamibayale. La Gemara ahorita le pregunta, la primera explicación, lo siguiente. Según las dos últimas explicaciones, la segunda y la tercera, ¿sí? Entiendo por qué tenemos dos versículos, uno respecto a pila de cebada y otro respecto a pila de lenteja. Ya explicamos cada uno cómo todo cuadra perfectamente. Pero según la primera explicación, que cuál era la duda de David, si tamun besh hayab o patur, si es como Rabbi Yehuda Jajamim, si algo que está oculto y uno le incendia, ¿tiene que pagar o no? ¿Qué tiene que ver aquí? Pila de grano, aparentemente es una contradicción, pila de cebada y pila de lentejas, contradicción. Responde además, tienes razón. Según la primera explicación, tenemos que decir que en verdad David Amelech mandó a preguntar este tema de Tamun que explicó la primera explicación, este tema si oculto está hayab de pagar cuando se dañó algo oculto, cuando quemó algo oculto no, sí, si está hayab o no. Y también mandó a preguntar una segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿O como la segunda explicación o como la tercera? Y ahí ya se va a entender. Sigue preguntando la Gemara, Bishlama le manda amar anitar, tainu dichtiv velo avalishtotam. Amar que bandeika isura lo nihali, el alemán de Amar tamun beshka mi baele, mirdi gemarau de shalhule, mai lo avalishtotam. De lo amrinu mishmayu amar, de lo amrinu mishmayu. Amar, kach mekublani mi bet dino של שמואל הרמתי, כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. ויסך אותם לה, בישמה למאן דאמר הניתרתה, ושום דבר לשם שמיים, אלא למאן דאמר טמון באש, מהי ויסך אותם להשם, no la Hashem, sino, de amrinu mishma digmara. Escuchen bien, la Gemara ahorita pregunta, y con esto culminamos. La Gemara pregunta así. El versículo nos dice, velo aval ishtotam. Después de que David preguntó, mandó por las aguas. ¿Qué significa las aguas? Ya explicamos. Mandó a preguntar una alajá, que es Torah, alajá, es agua. ¿Sí? Ellos le respondieron, y al final nos dice el versículo, velo aval ishtotam. Y David, el rey David, no las tomó. ¿Qué significa no tomó? No las aguas, sino no tomó, no aceptó, o mejor dicho, no quiso hacerse una respuesta que le mandaron. ¿Sí? Eso es lo que significa. Bien, la Gemara pregunta, mira, según la segunda y tercera explicación me cuadra perfectamente. ¿Por qué? La pregunta, ¿cuál fue? Según la segunda explicación. Según la segunda explicación fue, si yo puedo quemar, si cuando quemo algo de alguien para causar la muerte del pelishti que está dentro y escondido, si tengo que pagar por el mamón, por la pila o no tengo que pagar. Le respondieron que ¿qué? Respondieron, tienes que pagar, pero como tú eres rey, estás exento. Entiendo por qué ahorita el David Amelech viene y dice, él no quiso tomar esto, o sea, no quiso aceptar de que él está exento, sino él quiso, si algo, pagar. ¿Por qué? Porque mi caratín para un idiota hay que pagar. Entonces él no quiso aceptarlo, está claro esto. Igualmente para la tercera explicación también está claro. La tercera explicación, ¿cuál fue? Que quería hacer el intercambio, ¿sí? Sin autorización, para darle de comer a su animal. Entonces, ¿qué le dijeron? No se puede, pero tú como eres rey, se puede. Entonces nos dice el versículo que David Amelech lo avalisto, también no quiso tomar esto, o sea, no quiso aceptar esta respuesta, a pesar que para él estaba permitido, quiso hacer más jumbra. A pesar que para un rey está permitido, ya que para un idiota no, más jumbra. Se entiende que significa lo avalisto también según esta tercera explicación. Pero según la primera explicación, ¿cuál fue la pregunta? Si Tamun está hayab o patur, lo que te diga es hayab para todos o patur para todos. Entonces, ¿cómo que no aceptó la respuesta? La respuesta que le dieron es la respuesta que es. Dice la Gemara, no, lo que se refiere a Balishtotam, según la primera explicación, es de que David
no dijo esta alajá en nombre de los Giborim. ¿Quiénes son los Giborim? Los que fueron a preguntarle al Sanedrín, de los fuertes que fueron a preguntarle. ¿Por qué? Porque ellos, al fin y al cabo, fueron a preguntar una alajá y a estudiar Torah, pero se metieron en peligro de vida. Y aunque es muy importante estudiar Torah, y muy importante estudiar y dedicarle todo, pero está prohibido estudiar Torah si hay peligro de vida. Y por lo tanto, como dice David Amelech dijo, así escuché yo del Betín de Shemuel Aramatí, que una persona no debe decir una alajá en nombre de alguien, que ese alguien pone en peligro su vida para estudiar Torah. Y por lo tanto, no lo dije en nombre de él. Eso es lo que se refiere, lo ava lishtotam. No quiso tomarlo, no que no quiso tomarlo. Aceptó la alajá según esta primera pregunta, según esta primera explicación, porque la alajá, lo que le dijeron es la alajá real. Pero no quiso tomarlo en nombre, no quiso decirlo en nombre de quien se lo dijo a él. ¿Por qué? Porque esas personas, al fin y al cabo, pusieron en peligro su vida para esto. Sigue preguntando la Gemara por un segundo. Hay otro versículo que dice, Vayase Jotam la Hashem, que Hashem dio estas aguas, virtió estas aguas para Hashem, como Nisu Hamaim, algo para Hashem hizo. Dice, hace una segunda y tercera explicación, entiendo perfectamente qué hizo para Hashem. ¿Por qué? Porque Meikar Adin podía él haber hecho, como explicamos, porque era rey, y en la segunda y tercera explicación podía, porque era rey, pero él dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer Jumbra, hizo el Hashem Shamaim, hizo algo en honor a Hashem, ¿sí? Por la gloria de Kadosh Baruj Hu, Vayasech la Hashem. Pero es una primera explicación que es Vayasech Jotam la Hashem. ¿Qué tiene que ver? Dice, no, el hecho que cumplió con la alajá, que cuando dijo esta alajá, no la dijo en nombre de qué, cumplió con la alajá, que cuando alguien se arriesga y se pone en peligro de vida para decir una alajá, no se dice cosas en nombre de él, y David Amelech cuando decía esta alajá, no la decía en nombre de los Giborim, cumplió con esa alajá, por eso se llama que Vayasech la Hashem, lo hizo en honor a Hashem, en honor a sus alajot, en honor a lo que recibió del Betín de Shmuel Aramatí, que ¿qué? Como dijimos que cuando alguien peligra, que alguien estudia Torah y peligra su vida para estudiar Torah, no se dicen cosas en nombre de él, y ya que David cumplió esto, por eso el versículo dice Vayasech Jotam la Hashem, que lo hizo en honor a Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.